¿Qué pasa, equipo? Bienvenidos un día más al canal de Batman Science. Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Queréis unos brazos grandes? Para tener unos brazos grandes tenéis que tener unos tríceps grandes, que es ese músculo que está en la parte posterior del brazo, porque ocupa mucha parte del brazo. Así que en este vídeo te voy a enseñar cuáles son los mejores ejercicios. No te lo pierdas porque tiene mucha chicha. Antes de empezar a hablar de los ejercicios, vamos a hacer un pequeño repaso súper básico de la anatomía y vamos a situar este grupo muscular de 3 cabezas en nuestro cuerpo. Como hemos dicho, está en la parte posterior del brazo. Como podéis ver en esta imagen y en muchas otras si buscáis en Google, tiene 3 cabezas, que son la cabeza lateral, que es la cabeza que está en la parte de fuera del brazo, si me ves desde frente, la cabeza larga del tríceps, que se ve dentro de la parte del brazo, está en la parte de dentro, y la cabeza medial, que está como por debajo de esa cabeza larga. De estas 3 cabezas, la cabeza larga del tríceps cruza la articulación del hombro y del codo. Las otras 2 solo cruzan la articulación del codo. Por lo tanto, las 3 a la vez realizan la extensión del codo, que es lo que veis a continuación. Pero la cabeza larga también participa en la extensión del hombro, que es llevar el brazo hacia abajo. Esto quiere decir que cuando estemos haciendo cualquier ejercicio de extensión de codo trabajaremos las 3 cabezas, y cuando hagamos un ejercicio de extensión del hombro puede que también trabajemos la cabeza larga del tríceps, pero esta cabeza larga del tríceps estará ayudando, o su participación será algo menor, porque tenemos otros grupos musculares más fuertes, como puede ser el conocidísimo dorsal ancho. Por lo tanto, nos centraremos en ejercicios de extensión del codo principalmente, pero según en qué posición tengamos el hombro, si lo tenemos en extensión, si lo tenemos a medio camino o si lo tenemos en flexión, puede que enfaticemos más unas cabezas por encima de las otras. De hecho, hace muy poco se publicó un estudio, que es el que veis a continuación junto con una infografía que hice, que sugería lo siguiente. Depende de la flexoextensión del hombro, en qué posición tengamos el hombro, pero siempre realizando una extensión del codo, enfatizaremos más sobre unas cabezas respecto a otras, como por ejemplo, estando en extensión, con los brazos cerca de nuestro cuerpo, haciendo una extensión del codo, enfatizaremos el trabajo de la cabeza larga del tríceps. A medio camino, enfatizaremos el trabajo de la cabeza medial y lateral, y en flexión del hombro, enfatizaríamos la cabeza medial. Esto es una sugerencia que se hace después de leer este estudio, llevaba un poco la contraria a la creencia que teníamos antes de que, debido a la insuficiencia activa para trabajar la cabeza larga del tríceps, teníamos que realizar ejercicios. Entonces, dicho esto, lo más importante es que seguramente si queremos un completo desarrollo del tríceps, sería interesante realizar ejercicios donde tengamos los brazos cerca del cuerpo, por encima de la cabeza o a medio camino. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso. Esto es así al 100%, aunque hay algunos estudios que midan la actividad electromiográfica que nos digan que pues esto fue un debate que se generó en la comunidad internacional del fitness hace muy poco, y es que, por un lado, el entrenador Joe Bennett y por otro lado el coach Kasem tuvieron una discusión sobre esto. Joe Bennett, que es el señor que veis aquí, decía lo siguiente, y es que no tenía tanta importancia quizá el hacer una selección de ejercicios para ver si trabajo más una cabeza u otra, sino que nos centremos en ejercicios que sean buenos para el tríceps en general y manejar las variables de entrenamiento y explotarlos y progresar para que el tríceps en general se ponga grande, sin centrarnos tanto en si llevo el hombro aquí, allí o lo que sea. En cambio, el coach Kasem, que tiene bastante experiencia con todo esto, y de hecho él mismo ha investigado con sus atletas y tiene datos de actividad electromiográfica, de oxigenación, de las diferentes cabezas del tríceps, decía lo siguiente, y es que si queremos enfatizar la cabeza lateral del tríceps, que os lo repito es la que tenemos en la parte de fuera, si queremos enfatizar la cabeza lateral del tríceps, es interesante realizar una abducción del hombro. ¿Qué quiere decir eso? Echar los codos hacia afuera, y cuando estén los codos hacia afuera, hacer la extensión del codo. Y ahora me diréis, ¿y qué opinas tú respecto a esto, Neko? Bueno, yo lo que creo es que ya que las 3 cabezas trabajan en la extensión del codo, si nosotros hacemos una buena selección de ejercicios donde primemos extensión del codo independientemente de los grados de flexoextensión del hombro, podemos desarrollar un tríceps grande y las 3 cabezas van a crecer. Esto, en la mayoría de casos, en el 80-90% de las personas, casi que es más que suficiente. Si queremos llevar el entrenamiento al siguiente nivel, si tenemos desbalances en las diferentes cabezas, pues que una está más grande que las otras, o que al final queramos dar una impresión, porque
porque culturismo no es más que eso, algo visual. Pues queremos tener una impresión diferente, trabajando más una cabeza respecto a las otras, pues que puede ser muy interesante hacer una selección de ejercicios respecto a esto, porque básicamente, aunque todas actúen en extensión del codo, porque los orígenes e inserciones de las tres cabezas, la dirección de las fibras puede cambiar ligeramente y por lo tanto, según cómo llevemos el hombro, pues podemos enfatizar más sobre unas cabezas respecto a otras. Y porque la hipertrofia regional existe, y eso es lo que estamos viendo en los últimos estudios que se están realizando. Por lo tanto, hacer una selección de ejercicios variada, ya no tanto quizá para enfatizar más sobre esta cabeza respecto a esta otra, pero sí quizá para conseguir un máximo desarrollo, es muy interesante, y no solo quedarnos con un ejercicio que nos vaya bien o con dos, sino variar en la flexoextensión del codo, incluso en los perfiles de resistencia de los ejercicios. Ahora vamos a pasar con los diferentes ejercicios para que los veáis después de esta chapa introductoria, y básicamente quiero que tengáis claro un concepto que vamos a ver, que es el de la alineación. Y aquí lo importante es alinear las diferentes articulaciones, el húmero con el antebrazo, con la muñeca, con la línea de fuerza de la resistencia, y así que no haya una fuga de fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si vemos algunos ejercicios como la extensión de tríceps en barra, muchas veces estamos haciendo fuerza para juntar los codos, que no se me vayan, luego al mismo tiempo hacer la extensión. Por aquí hay ciertas fugas de fuerza que podemos evitar realizando algunos otros ejercicios, como puede ser una extensión de tríceps unilateral un poco ladeada, como por ejemplo la que podemos ver a continuación, y otros tantos ejercicios. Vamos a agrupar los ejercicios por la posición del hombro. Los primeros serán los de extensión del hombro, que aquí tendríamos la extensión de codo unilateral, que me gusta bastante, y aquí lo que vamos a conseguir es que haya una correcta alineación y que el perfil de resistencia sea bastante interesante. Lo podemos realizar de forma unilateral, pero también lo podemos realizar de forma bilateral, que sería cogiendo dos poleas independientes y cruzando estas poleas haciendo esta extensión del tríceps. Aquí veríamos una correcta alineación y un buen perfil de resistencia. Es importante que llevemos los hombros bloqueados y que no hagamos cosas raras cuando estemos haciendo la extensión del codo. Aparte de estos ejercicios, también podríamos realizar esta extensión de tríceps con las poleas de forma unilateral, pero asegurándonos que es independiente y que no haya esta fuga de fuerzas que se podría dar cuando hacemos esta extensión de tríceps, cuando ponemos una barra recta o cualquier otro implemento material. Luego también tendríamos otros ejercicios que son bastante interesantes cuando tenemos una flexión de hombros más o menos medio camino, y es por un lado el calf press, que es el ejercicio que tenemos a continuación, y luego también podríamos hablar del press banca estrecho. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia bastante interesante. Con el calf press trabajaremos más el tríceps, básicamente porque el brazo de momento externo es mayor. Si ponemos una comparación y vemos dónde está la resistencia, tanto en el calf press como en el press banca estrecho, y vemos dónde está el codo, veríamos como el brazo de momento externo sería mayor para el calf press. Por lo tanto, aquí es una muy buena opción para el trabajo del tríceps como sustituto del press banca estrecho. ¿Esto quiere decir que el press banca estrecho no sea una buena opción? Sí, es otra buena opción el press banca estrecho, pero también es importante realizarlo bien y con una correcta alineación, que muchas veces vemos como el press banca estrecho se suele realizar de aquella manera, ¿no? Juntando demasiado las manos, los codos irían para afuera y habría esta fuga de fuerzas de la que estábamos hablando anteriormente. Luego aquí en este grupo de ejercicios añadiría el press francés, y es interesante realizarlo con mancuernas por esto que estábamos comentando, y es que al tener una mayor libertad del movimiento con la mancuerna respecto a la barra, podríamos alinear perfectamente la resistencia con las diferentes articulaciones, darle un rango de recorrido bastante chulo al ejercicio y por lo tanto hacer de este press francés un press francés bastante efectivo. Y por último tendríamos los ejercicios por encima de la cabeza, y hay uno que me gusta especialmente, que ya lo visteis en el vídeo anterior que os dejo por aquí del entrenamiento de pectoral. Es un ejercicio que en su día se lo vi al coach Eugen Zio, que creo que él le puso el nombre, que es el de tríceps katana. No sé si hay algún otro entrenador o atleta que haya utilizado este nombre, pero bueno, básicamente es como sacarse una katana o una espada de la espalda, y básicamente con este ejercicio tendríamos esta correcta alineación, que es la que hablábamos anteriormente, y además un buen perfil de resistencia, ya que la parte media del rango recorrido es la más difícil y nos permite aplicar grados de esfuerzo bastante altos empujando en todo el rango de recorrido. Entonces, viendo estos
ejercicios para mí son de los más interesantes para el tríceps. De hecho, no me puedo parar en exceso en cada uno de estos porque si no el vídeo se alarga muchísimo. No sé si habrá quedado muy largo o no, pero si os interesa alguno en concreto y queréis que enfatice sobre algún grupo de ejercicios, le damos caña. Solo me tenéis que dejar en los comentarios. Pero bueno, estos son algunos de los que más me gustan para el tríceps y ahora vamos a ver cómo puede ser interesante trabajar el tríceps en cuanto a las variables de entrenamiento. Podríamos decir que el tríceps es un músculo donde predominan las fibras de contracción rápida según los estudios que hay publicados. Aquí os dejo un gráfico incluso con la media. La barra gris oscura se refiere a las fibras de contracción rápida y la gris clarita a las fibras de contracción lenta. Pero a día de hoy no tenemos evidencia como para decir que dependiendo del porcentaje de fibras lentas o rápidas haya que trabajar un grupo muscular de una manera o de otra. De hecho, tenemos un estudio que se publicó recientemente, como el que os dejo a continuación, donde básicamente se concluye esto que hemos hablado. Otra de las cosas puede ser el potencial efecto de mejora que puede tener un grupo muscular con mayor proporción de fibras rápidas respecto a las fibras lentas, o incluso la capacidad de recuperación, pero tampoco lo tenemos muy claro, así que no me voy a aventurar a decir nada respecto a esto. Pero como norma general, yo os recomendaría lo siguiente: meter entre 10 y 15 series directas al tríceps a la semana, más o menos en este rango si queremos un máximo desarrollo del mismo, con una frecuencia de 1,5 a 3 veces a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a meter más volumen de entrenamiento por cualquier razón, que no necesariamente tenemos que meter volúmenes de entrenamiento altos, pero si lo vamos a hacer, llevar a una frecuencia de entrenamiento más alta puede ser interesante. Luego, dividir el volumen de entrenamiento de forma equitativa en los diferentes ejercicios que vayamos a realizar puede ser muy interesante, sin que unos se lleven todo el volumen de entrenamiento y otros apenas realizamos con volumen de entrenamiento. Y entrenar el tríceps en un rango de repeticiones amplio, desde cargas más altas y repeticiones algo más bajas, donde aquí ya es aconsejable meter ejercicios multiarticulares, hasta cargas bajas y repeticiones más altas en ejercicios mucho más simples y que no nos puedan generar un alto grado de fatiga. Dicho esto, la selección de ejercicios es importante y la técnica con la que realizamos los ejercicios, así que os aconsejo que puláis mucho estos aspectos y que entrenéis el tríceps duro como se merece para que crezca a muerte. Equipo, espero que os haya gustado este vídeo, esto es todo lo que os quería decir. Si es así, se agradece que dejéis una manita arriba, que os suscribáis al canal, que dejéis en los comentarios algunas sugerencias y ya está, a entrenar, a darle duro y que os crezcan los tríceps. Como siempre decimos, no brain, no gain. 1, 2, 3.